Gustavo Rotela, con la 4 Roberto Jiménez, con la 5 Marcelino García, con la 2 Tito González, con la 7 Juan Guillerme, con la 10 Rubén Cabral, con la 9 Rodi Rojas, con la 7 Víctor García, con la 11 Nelson Chávez, con la 13 Gonzalo Víguez, los 11 no me preparo. Ahí no puso el nombre el cuerpo técnico, creo que el mismo Víctor García del equipo juvenil también, profesor. Esos son los sorteos del conjunto del Club Independiente, profesor. Víctor García, no, fue alguna vez perdido del 25, tengo entendido, ¿verdad? Sí, el mismo, el Robustito Morocho. Víctor García maneja el conjunto del juvenil y así también de la primera, el equipo primero, profesor. Árbitro municipal que va a hacer. Tenemos la terna de también. Está acostumbrado. Bueno, el equipo de Julio González Cabello, más o menos, Víctor Luna, desde la canción ese. Señoras y señores, cada vez más cerca del rolar, por primera vez en primera división aquí en el estadio de Quicos, de Defensor del Chaco por la quinta serial entre el Quicos y el Plaza Caliente, pero seguimos teniendo los patrocinantes. Construir material de construcción de manejo de vuelos de Santaco, Guayubía, Estación de Toledo Deportivo, todo para la construcción también, como piedra flecha, tiene mirada a la baba, del centro, construir, apoyando el deporte en cualquier ¿Qué presidente ya? Carlos Tardino. Vamos a buscar la manera de a ver qué es lo que los profesores quieren. ¿Sí? ¿Sí? Amistad 25 de diciembre de 2009, eventos en general, que la señora eventos en general, que la señora Antonio Rodríguez apoya a su querido club 25 de diciembre. El partido decisivo en el plantel civil entre el 25 de diciembre Bien, comenzó ya el partido, 3 minutos, el compromiso ya de cambio del River contra el presidente de la asociación, River ante el 25 de diciembre, cuando aquí estamos viendo que se acerca ya el portón a César Brasil, el equipo tricolor de Defensor del Chaco encabezado por Robert, apoyamos por Ortiz, sin escándalo, y Alzarra y Ismael Martínez, Aldo Benítez, Roberto Cortés, Raúl González, Jorge Cancanera, Salvador Monse, que ya pisa el terreno de juego. Casa de la Patronería General de Mexicana y Alados del amigo Alcinas Martín apoya al club 25 de diciembre de Defensa la Chuchi en 6.000 fracciones apoya al 25 de diciembre. La elección de recibir al 11 de diciembre por parte de la Deportiva. Muy bien la canción de la afición deportiva, porque el equipo superior ingresó en su propio estadio, bueno, hubo unos aplausos de la gente, pero me llama la atención que no aparece la batucada del hijo de Rosario, que pasó frente a la batucada, que no está en la conclusión Rosario. La presencia de la batucada no depende mucho de los resultados, a lo mejor están esperando que puede ofrecer este jugador que hoy día viste en la casaca del equipo de Defensor Chaco, mientras que vamos hacia el sector norte del estadio de Defensor Chaco, mucha cantidad de aficionados deportivos, no sabemos si son todos de raza brandí, la mayoría con la remera de la Plaza Guaraní, que están hacia el sector norte de la galería del sector norte aquí del equipo de Defensor Chaco. Para la gente que está escuchando y viendo este trabajo técnico deportivo sector norte corresponde al Raza Guaraní, la parcialidad del Raza Guaraní sector sur, el estadio de Defensores, pertenece o corresponde a la parcialidad del sector norte de Defensores.
Supervisión Real de la familia de Primavera al Real Descenso San José de la señora Santa Sosa de Primavera del Real. Apoyo de los queridos clubes en la familia López a la Levante Santo Domingo. Capibariba apoya a su querido club para el Sportivo Santo Domingo. Encabezado por Denis Mesa, Eduardo Fernández. Y esto es la casaca que digamos, la que se utiliza tradicionalmente la gente del Paso ahora con los vivos amarillos y negros que prácticamente son de los Noé. Hay una anchura que tiene, cada uno de ellos tiene similar característica y pantaloncitos de color negro con un poquito de vivos amarillos también. Es la tradicional casaca que utiliza el equipo origen de la capital, nuestro equipo acá, de la Liga Deportiva de Guayaquil. Sí, señor, el único también es tradicional casaca tricolor, cuando las cifras son motivos jugando, totalmente rojo, el equipo de sí, la tradicional también podríamos decir, porque la tradicional es la que tiene Cristian acá. Sí, esa es la tradicional que suele utilizar, pero cambió un poquito el estilo, que tiene la remera del conjunto de Chaco, pero manteniendo esto de... asistente número 2 para Camila Escobar, cuarto árbitro para Luis Paniagua, el cuarto capital. El señor Celso Rodríguez a la falta roja de Rivera. Metemos contigo, Víctor. El amigo de la Mura de la Río Negro de la Secretaría de Seguridad de Guayaquil, frente a la venta de herramientas, artículos eléctricos de comería, el servicio de pintura, colado de aceite, chapas, salidas, ferreterías, ferretería en la película Guarda, en el centro de la ciudad de Guayaquil, Santa Rosa. Qué linda la tarde, Víctor Hugo, qué linda, qué hermosa la tarde, donde la misión deportiva nuevamente después de muchísimo tiempo, es cierto que estuvimos andando detrás de la selección de Guayaquil, después estuvimos detrás de otra selección, pero hoy volvemos de nuestra casa, estamos contigo también, se te escuchó. Gracias Darío, ya tenemos consideración tanto de la dirección de conocer de nuevo los titulares de profe. Rápidamente. 8 de diciembre con la 1 Ricardo Pinto, con la 8 Edison Díaz, con la 2 Líder Santander, 13 Alcides Brites, la 18 Alexis Villalba, 7 para Rey Brites, la 6 Alberto Ortega, 10 Rodrigo Godoy, 9 Alcides Portillo, 15 Bruno Osorio, 19 para Sergio Vieta. Director técnico Joana Báez, ayudante en campo de juego Richard Sánchez. El 6 de enero se presenta con los siguientes: con la 1 Jesús Moreira, 13 Hugo Duré, 9 Juan Zarza, 3 Vladimir Benítez, 5 Nicolás Osuna, 8 Lucas Lugo, 11 Alan Fernández, 6 Gustavo Infran, 16 Nelson Baez, 10 José Trinidad, 4 José Luis Para, director técnico Juan Alejandrino Benítez. En estos momentos comienza el espectáculo deportivo en el fondo Bautista Vera, Tercer Radio. Gracias a la comisión de información presentamos. La entrevista de Duro para tener en cuenta novedades en el 8 de diciembre. Celso Urbieta, hoy en día dirigiendo la tercera del equipo Audio Sur de la calle San Francisco. Y la otra variante el 6 de enero, la gran ausente en su carta de gol que tiene Chávez. ¿Sí? El problema. Sí, señor. De acuerdo. Sí, y la presencia de Celso Urbieta. Nos acostumbramos a verlo En el 9 estrellas, y un tiempo también en convicción Urbieta un gran jugador. Sí, señor. Indiscutiblemente. Sí, señor. Señoras y señores, el capitán del equipo de defensor de Cambia últimamente fue campeón del 21 de junio. A ver, el capitán del equipo del Razo Guaraní es el número 2. El número 2, vamos a ver, Adrián Franco. Adrián Franco, el capitán del equipo del Razo Guaraní, haciendo ya el árbitro principal, el sorteo de vale correspondiente. Están, elige el capitán del Rosa. No sé qué cara de la moneda gana el capitán de Raza Guaraní, con el piso cortito, tiene la opción de elegir algo de la parte norte del primero para el defensor. Hay que decirle que primeramente por la Ortega deja el profesor porque el defensor es el Sí, le preguntó al arquero, Tania, le
indicó arco del sector norte para que comience jugando la bandeja de la gente Delitos de Defensa del Chaco. Ya se ve directamente Octavio Morel, el portero Delitos de Defensa del Chaco, ocupar arco del sector norte, el Delitos de Defensa del Chaco, mientras que el portero Denis Mesa se fue hacia el sector sur para Salvo, para guardar el arco, adelgaza por la Miguel, que está por comenzar el nuevo partido de esos días. Anche la mirada del campeonato de preparación mantenimiento de maquinaria pesada sigue primas anexo con medida de espera en primera línea. Señoras y señores, está a punto de comenzar el compromiso aquí en el estadio de Defensor Chaco. Juan Flores, observando, ultimando detalles aquí. Vamos a ver, autoriza el árbitro principal y empezó el compromiso. En marcha el fútbol a través de la 102.9, Integración TV, con los relatos de la profesora Darío Flecha. Se va por la punta de la pequeña información de personal y viene la marca el jugador del Defensor del Chaco, Ariel Zárate, despeja la pelota por línea final y corresponde el primero. A ver, indica el árbitro principal para que falta. Sí, señor. Falta. La primera falta que cometió el Ariel Zárate, del Defensor del Chaco, corresponde el tiro libre para pasar. Yo en el comercial le voy a hacer el comercial de poder que tiene con sus niveles de presión de defensa de la cercería, artículos para reparar de pacientes de competir, con sus comercial, barrio Santa Rosa, ahí preparando el tiro libre el número 7 de zurda va a pegar esa pelota, aprende el portero del Defensor del Chaco, todo el día al centro, cabezazo por su lado, nadie pudo conectar la pelota saliendo, el equipo de Defensores. Anche la pelota che la che salir camino la pelota la terminal en general sobre la tele San Francisco la doble avenida a paso del cruce de primera línea. Intentaba Salino, estoy intentando volver a intentar escucho Salino Gracias, profe, gracias, Serino. El primer tanto a favor del 25 de diciembre con Germán Barrios, que saca número 9. 1-5-0 River. Germán Barrios. autor del primer tanto a los 2 minutos. Pudiste precisar, Salino. Ya se fue. Quizás es el gol más temprano de la transmisión. El gol del 25 de diciembre del último. Tiro libre para la liga, sale el portero, se queda con la pelota, Como el secretario de la firma de esa profesión, hablando del servicio de sus clientes, todos los fondos de los sorteos eran para apoyar la defensa general en la calle San Francisco, puso en primera línea. Se esforzó Diego Luis, no alcanzó la pelota, salió con el equipo mejor de lateral para Raza. Gracias por venir, el equipo que más se va, un poquito más hacia el arco, en los primeros minutos, Daniel tuvo la posibilidad de cabezazo, por milímetros le pasó al jugador de Marco Guaraní que podía abrir el marcador con el cabezazo, profesor. Lógicamente la visión de oportunidad era más que el del Raza Guaraní por el tiempo de preparación que tuvo el Raza Guaraní. Sí, mucho tiempo de tiempo ya. Sí, señor. Así lo digo, el profesor Víctor Hugo de Sindico Primario presentado por materiales de construcción Consumar. Nuevamente en posesión de la pelota que no se refiere por la punta derecha. Atención, intenta ganar la marca de todo del defensor, sin embargo, con mucha seguridad viene con su cuerpo aquí. El asistente cobra, que corresponde al lateral para Dios. Descanse el marico del medio jugado, vale, pero no puedo cobrar la granja familiar, mejor parecerlo. Y el lado de todas las luz para descargar la banda. Además, el servicio de recarga para todas las líneas. Nos aguarda en la calle San Francisco. Va sacando la que le dijo el defensor del Chaco, Diego Luis, con pierna zurda. Vamos a ver qué va a
baja un poquito, cambia trabajando, viene ya el choferito, el pase para su compañero, la pelota de Martínez, para allá, atención, pelota divina, volver a buscar la pelota ya, bien llevada la pelota con el ofensiva, Raza Guaraní, le botó mal, a María ya, se fue la pelota por el quita, otro gol para Raza. Ahora de la lesión del momento, Renato Sanzón, número 6, 39, 7-21. Marcamos el tiempo de juego, marcador. Presentado por Asia Radio Informática, indica 5 minutos. Primera de la marcador que te indica la